Bueno, ¿qué son los discos elásticos? Los discos elásticos son soluciones acuosas de polímeros de cadena larga, que pueden ser el hialuronato de sodio, la hidroxipropilmetilcelulosa o el condroitin sulfato. Y se empezaron a usar en cirugía oftalmológica en el año 72. Y el primer disco elástico comercialmente disponible fue el Hilom. Entonces, claro, para ustedes hoy en día es como imposible pensar en operar sin un viscoelástico, pero todavía hay oftalmólogos que hacen muchas cirugías sin viscoelástico, como partes como la capsulorhexia o algo así, porque antes no tenían este elemento que hoy nos sirve harto. Y bueno, el hialuronato de sodio es un biopolímero presente en el tejido conectivo, incluyendo, por ejemplo, el humor acuoso y el humor vitro. El condroitin sulfato es otro biopolímero y se encuentra, por ejemplo, como mucopolisacárido mayor de la córnea. Y la hidroxipropilmetilcelulosa es un componente, por ejemplo, de las fibras de las plantas. ¿Ya? O sea, hay componentes de plantas y en componentes mismos del ojo. Estas sustancias tienen propiedades que se llaman reológicas, ¿ya? Que me pareció interesante definir el concepto para que sepan cómo se diferencia. Uno de ellos, la viscosidad, que es la resistencia que tienen estos materiales al flujo. Otro concepto es la viscoelasticidad, que es la capacidad del componente elástico de una solución de volver a su forma original después de ser deformado. Está la pseudoplasticidad, que es la capacidad del material de cambiar de forma altamente viscoso en reposo a una forma más bien acuosa cuando están las tasas de corte mayores. Y por último, lo que es el concepto de tensión superficial, que es la propiedad de la superficie de un líquido que permite soportar una fuerza externa y estaría causada por la atracción entre moléculas semejantes. ¿Ya? Si tienen alguna duda, vayan diciéndome nomás, ¿ya? Entonces, aparte de estas propiedades reológicas de estos materiales, uno los puede clasificar en dos grandes grupos. Están los cohesivos, que son más bien de características de alta viscosidad, bien adheridos a sí mismos por interacciones intramoleculares, tienen un alto peso molecular y tienen un alto grado de pseudoplasticidad y mayor tensión superficial. En cambio, los que son del tipo dispersivos tienen una baja viscosidad, una alta capacidad de recubrir y proteger, son más bien de cadenas cortas y bajo peso molecular, baja tensión superficial y baja pseudoplasticidad. Si aquí hay un espectro amplio de discos elásticos, en un extremo tenemos los ultradispersivos, ¿cierto? Que tienen en su extremo mayor la habilidad de proteger, que son más líquidos, y en el otro extremo estarían los altamente cohesivos, que tienen la capacidad más de mantener espacio o hacer presión y son más sólidos. Y entre medio hay una combinación, porque hay algunos que tienen características tanto de cohesivos como de dispersivos. ¿Qué características tienen los cohesivos? Entonces dijimos que tienen la capacidad de presurizar el ojo y crear espacio, y tienen la ventaja que se pueden remover más fácil al final de la cirugía, porque salen como una masa única. ¿Y en qué partes de la cirugía podemos usar cohesivos? Por ejemplo, cuando uno va a hacer una capsulorhexis y uno necesita aplanar la cápsula anterior del cristalino. O, por ejemplo, en un paciente hipermétrope, que uno quiere profundizar la cámara anterior, que es más bien estrecha. O un paciente que tiene las pupilas pequeñas y uno quiere producir una viscomidriasis. O pacientes que tienen sinequia, ¿cierto? Y uno quiere romper la sinequia. O lo que habló recién, por ejemplo, la Yasmín del iris floppy, que uno quiere evitar los prolapsos del iris, por pacientes que usan, por ejemplo, tamsulosina, entre otros medicamentos, y quiere evitar que el iris vuelva a salirse por la incisión. O, por ejemplo, cuando uno va a insertar el lente intraocular en el saco capsular y uno quiere distender el saco. Ejemplos, hay muchos nombres en el mercado, pero algunos para nombrar de cohesivos, por ejemplo, tenemos el Hilon de Amo, el Hilon GV, que es uno de los más cohesivos, decirlo así, porque tiene una alta viscosidad. Está, por ejemplo, el Provisc de Alcon o el Amvisc de Bausch Lomb. En cambio, los dispersivos tienen características distintas, son más bien útiles para cubrir estructuras intraoculares, tienden a permanecer en su lugar durante la fluídica de la facomulsificación y a diferencia de los cohesivos que salen como en masa completo, su remoción al final de la cirugía es mucho más difícil.
¿En qué casos, por ejemplo, podemos usar dispersivos? Por ejemplo, para proteger el endotelio de la córnea. Por ejemplo, si sabemos que vamos a hacer una cirugía catarata en un paciente con una distrofia endotelial, que tiene una catarata densa, en que la cirugía puede ser más larga, ¿cierto? O, por ejemplo, si hay una complicación durante la cirugía catarata y se rompe la cápsula posterior y uno quiere separar los espacios dentro del ojo para mantener el vitrio separado del campo operatorio para que no se venga para adelante, y también eso ayuda a prevenir que se caigan los fragmentos del cristalino cuando hay ruptura de cápsula, o como lubricante cuando uno va a insertar el lente en el cartridge, también sirve en esa etapa. Algunos ejemplos de dispersivos: está el Hilon D de Amo, el Viscoat de Alcon o el OcuCoat de Bausch Lomb. Y como les dije, también hay unos que son mezcla de los dos o que vienen combinados, ¿ya? Que tienen tanto características de cohesivo y dispersivo. Hay algunos, por ejemplo, que vienen en una sola jeringa y cumplen la misma función, como el Discovisc de Alcon o el Amvisc Plus de Bausch Lomb, y hay unos que vienen separados, que viene una jeringa con un cohesivo y otro con un dispersivo, como el sistema Duovisc de Alcon, que ustedes ese creo que lo han visto, que trae el Viscoat, que es dispersivo, más el Provisc, que es cohesivo, o el de Amo, que es el Hilon D, que es dispersivo, más el Hilon Solo, que es cohesivo, o el de Bausch Lomb, que es el Ambis, que es el cohesivo, más el OcuCoat, que es dispersivo. Son muchos nombres, la idea no es que se los sepan todos, pero que sepan que tienen distintas características. Y están también los que llamamos viscoadaptativos, como el Hilon 5, que tiene la característica que se puede comportar como cohesivo o dispersivo según la tasa de flujo que se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando la tasa de flujo es más bien baja, se comporta más bien como viscoso y cohesivo, y cuando hay una tasa de flujo más bien alta, se comporta más bien como dispersivo, ¿ya? Y este es de Amo. Y la pregunta entonces, ¿qué viscoelástico elegimos? Por ejemplo, en la cirugía de catarata ya dijimos que cuando vamos a hacer una capsulorrexis y queremos más bien aplanar, hacer presión sobre la cápsula, más vale tener un cohesivo, ¿cierto? Si lo que queremos más bien es proteger el endotelio corneal, vamos a usar un dispersivo. Para cargar el lente intraocular en el cartridge, nos sirve más el dispersivo porque tiene una buena lubricación, y para expandir el saco capsular, más bien un cohesivo, que aparte de formar mejor el saco, nos va a permitir removerlo más fácil al final de la cirugía que un cohesivo. Ya, aquí una imagen nomás para mostrar que el dispersivo entonces más bien para proteger la córnea y el cohesivo más bien para crear espacio o aplanar la cápsula. Y una de las técnicas, por ejemplo, es el soft shell, en que usamos ambos viscoelásticos. Primero ponemos el dispersivo para proteger la córnea y después el cohesivo. Específicamente, como ustedes saben que a mí me gusta el glaucoma, que en glaucoma también tenemos que usar a veces viscoelástico, y por ejemplo en las trabeculectomías puede ser útil usar mucho el Hilon 5 porque es útil en prevenir hipotonía temprana. No lo tenemos siempre, pero la gracia es que como tiene una alta viscosidad nos ayuda a mantener más presurizado el ojo, o cuando una ampolla está más plana y uno quiere inyectar su conjuntival para la formación de la ampolla. O, por ejemplo, en un tipo de mix que es la viscocanalostomía, en que uno quiere dilatar el canal de Schlemm, también es útil aplicar el Hilon GV o Hilon 5 porque es altamente viscoso. Bueno, si bien estas soluciones son muy útiles hoy en día y nos ayudan a tener un mejor manejo y control durante la cirugía, no están exentos de complicaciones. Por ejemplo, pueden aumentar la presión intraocular. Sobre todo se ve en las primeras 24 horas después de la cirugía catarata. En la mayoría de los casos se resuelve espontáneamente dentro de las primeras 72 horas, y ocurre por la disminución de la facilidad de salida en la malla trabecular. Por eso es importante tratar de remover lo más posible el viscoelástico al final de la cirugía, limpiar tanto todo el saco capsular como también debajo del lente con cuidado, y en los pacientes que ya tienen glaucoma, ustedes saben que especialmente ellos tienen que usar acetazolamida para evitar estos pics. Otro tipo de complicación frecuente es el bloqueo capsular o síndrome de distensión capsular, que eso se puede producir porque cuando la apertura de la rexis es mucho más pequeña que el diámetro de la óptica del lente, entonces se atrapa el viscoelástico en el saco capsular y eso produce una miopización en el postoperatorio inmediato, y el diagnóstico se puede hacer tanto por biomicroscopía, VM o un OCT de segmento anterior. ¿Y cómo se trata eso, María José? ¿Cómo crees tú que se trata? ¿Cómo podemos resolver esa complicación?
¿Del bloqueo capsular, doctora? Claro, en el fondo la rexis es pequeña, mucho más pequeña que la diámetro de la óptica del lente, y se atrapa el viscoelástico y se hace todo el diafragma iridocristaliano, se va para adelante y eso explica una miopización. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? ¿Qué crees tú? O alguno de los otros. A ver, María José, ¿qué se te ocurre? La María José que está rotando conmigo. La verdad es que tal vez tratar de aspirar el disco, si es que se puede introducir la cánula, sino tal vez no creo que la solución sea agrandar un poco la incisión de la rexis, porque eso igual traería más complicaciones, yo creo. Entonces, doctora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra sugerencia? No, pero esto es una complicación en el postoperatorio, o sea, tú ya tenés tu rexis chica, ya quedó así el paciente, entonces no hay no es como el bloqueo que meterse de capsular nuevo. ¿Qué podríamos hacer exactamente? Supongamos que el paciente ya no está en el pabellón, lo vemos al otro día, el día después, y está súper miopizado con la cámara estrecha. ¿Qué hacemos? Una opción es liberar como el viscoelástico haciéndole como una capsulotomía con Jack, por ejemplo, anterior. Exactamente, ¿ya? En ese caso, la mejor opción, como si estuviéramos todavía en el intraoperatorio, es válido lo que le dice la María José, pero esto generalmente sea después. Entonces, el paciente ya está en la consulta y uno puede hacer un Jack, que es lo más rápido, ¿ya? Y también se han descrito la pseudoveitis anterior, que como inflamaciones, porque restos de viscoelástico y en general se resuelve solita en pocos días y no requiere tratamiento específico. Acá una tabla nomás para que vean algunas características comparatorias de los distintos viscoelásticos. Entonces, ya dijimos que los más cohesivos tienen un peso molecular más alto, y aquí cómo varía su composición de ácido hialurónico y su peso molecular que se reflejan Daltons, ¿ya? Entonces ahí están, por ejemplo, algunos cohesivos, otros, como dijimos, el Girón 5 más bien viscoadaptativo, que puede cumplir las dos características, y otros que tienen características de cohesivo y dispersivo. Estas se las puedo pasar para que las tengan, ¿eh? Porque yo sé que es harta información. Y aquí lo mismo con otros nombres para que sepan. Hay muchos nombres, así que cada día salen más, pero es para que sepan más o menos cómo se comportan. Aquí lo mismo, el Z-Yalin creo que lo han visto en el hospital algunos, pero son muchos nombres, pero es para que tengan una idea más que nada, las características se diferencian por sus composiciones. Eso es todo. Eso